Hola romanos, hoy para festejar los 100 años del nacimiento de este gran escritor estadounidense, vamos a hablar sobre Jack Kerouac. Jack Kerouac fue un escritor estadounidense considerado por muchos como uno de los principales miembros de la generación Beat, junto a escritores como William S. Burroughs y Allen Ginsberg. En este video me estaré centrando no tanto en su vida, sino en varias curiosidades sobre este particular personaje, pero sobre todo quiero hablar un poco de las obras que he leído yo personalmente de Kerouac. Primera curiosidad, Kerouac no supo aprender inglés hasta los 6 años, cuando tuvo que aprenderlo en la escuela y sobre todo empezó a hablarlo con confianza durante la adolescencia. Antes de los 6 años él hablaba francés, que era la lengua materna. Segunda curiosidad, Kerouac se unió a la Marina Mercante de los Estados Unidos en 1942 y en 1943 ingresó de una vez por todas a la Marina de los Estados Unidos, pero solo llegó a servir 8 días antes de llegar a la lista de enfermos. Tercera curiosidad, en 1944 Kerouac fue detenido como testigo en el asesinato de David Cameron, quien había estado acosando al escritor Lucien Carr, otro de los miembros fundadores del movimiento Beat, desde su adolescencia en St. Louis. Fue gracias a Carr que Kerouac llegó a conocer a escritores grandes del género como William S. Burroughs o Allen Ginsberg. Según Lucien Carr, la obsesión de Cameron se volvió agresiva, provocándolo a abandonar. Carr recurrió a Kerouac en busca de ayuda y juntos arrojaron el arma al río Hudson. Después, ayudados por Burroughs, se entregaron a la policía. El padre de Kerouac se negó a pagar la fianza, por lo tanto, el escritor tuvo que casarse con Eddie Parker si sus padres pagaban la fianza, aunque a la final el matrimonio se anuló en 1948. Tercera curiosidad, Kerouac tuvo una sola hija, Jan, a la cual no reconoció como hija legítima hasta que la niña tuvo 9 años, y esto gracias a un análisis de sangre. En enero de 1957, Allen Ginsberg le llegó a organizar a Jack Kerouac una cita ciegas con la escritora Joy Johnson, que en ese entonces apenas estaba iniciando con su primera novela. Cuarta curiosidad, la novela En el Camino, a pesar de ser un tanto polémica por cierto tiempo, llegó a ser un bestseller en su época, lo cual hizo que Kerouac se volviera famoso al instante. Y aunque en un principio esto suena bien, Kerouac enseguida, luego de un tiempo, como que dejó de disfrutar esta fama y se volvió aún más retraído. De hecho, hay una entrevista que le hicieron a Kerouac en The Ed Sullivan Show, donde se ve muy paniqueado el pobre de Kerouac mientras contesta las preguntas. Y eso no es lo más grave, sino que incluso Kerouac poco tiempo después fue golpeado por 3 hombres en las afueras de una cafetería en Nueva York. Ahora sí, pasemos a los libros que he leído de este gran autor. Por ahora solo he leído 2 libros, que son En el Camino y Poemas Dispersos. Sobre el primer libro, ¿qué puedo decir yo que no haya dicho alguien más? En el Camino es una novela que fue escrita sorprendentemente en tan solo 3 semanas, entre el 2 y el 22 de abril de 1951, pero Kerouac no publicó el libro hasta 1957. Se considera como la novela fundamental de la generación Beat, ya que a través del viaje que Sal Paradise, el protagonista, va realizando a lo largo de los Estados Unidos haciendo autostop, Kerouac reflexiona acerca de cómo la generación de los años 60 se iba liberando de los estándares que buscaban las generaciones anteriores sobre cómo debía ser la adultez y buscaban ser libres tanto social como sexualmente, de diferentes filosofías basadas sobre todo en el budismo. Y por supuesto,
Aunque Sal Paradise sea el protagonista, no podemos negar que esta novela ha hecho conocidísimo al personaje secundario de Dean Moriarty, que de hecho está basado en Neil Cassidy, un amigo y escritor también de la generación Beat. Esta novela, ¿qué puedo decirles? Pues les recomiendo, pues sí. Yo leí este libro hace varios años cuando todavía estaba en el colegio. Me gustó bastante y puedo reconocer que es un libro que no sé si me gustaría el día de hoy. Puede que sí, puede que no. Pero en el momento me gustó cómo Kerouac reflexionaba acerca de diversos temas a través de una trama aparentemente sencilla, porque es que a lo largo de toda la novela simplemente vamos viendo a Sal parando de un sitio a otro y conociendo un sinfín de personajes peculiares, desde campesinos sureños hasta incluso mexicanos. Debo decir que me gustó un poco la implementación de los latinos en esta novela, y es que me sorprendió mucho descubrir que de hecho Kerouac, que inicialmente quería escribir esta novela en francés, pero ya después lo hizo en inglés, implementa en varios momentos ciertas palabras en español. O sea, yo leí el libro en español, pero hablo de que Kerouac utilizó en su escritura original en inglés varias palabras en el idioma español para representar de manera más realista los diálogos de estos personajes latinos. Además de que me gusta un poco esa influencia que ha mostrado Kerouac a lo largo de los años, sobre todo gracias a su obra. Yo no sé ustedes, pero hay una película que a mí me encanta que se llama Fritz the Cat, que le veo demasiadas semejanzas tanto con En el Camino como con El Guardián entre el Centeno, una novela de J. D. Salinger que es de unos años antes que En el Camino, pero que sin duda que se los recomiendo, sobre todo a lectores jóvenes. Es una gran novela también sobre la liberación de la adolescencia, aunque Salinger reflexiona sobre este tema y lo ejecuta de una manera completamente distinta a Kerouac. Y ahora pasemos a la segunda obra de Kerouac, que sería Poemas Dispersos. Como bien lo dice el título, se trata del poemario, creo que el único poemario que está en español de Kerouac. Y de este libro no sabría mucho que decirles, a diferencia de En el Camino. Ustedes saben que a mí me gusta la poesía, pero hay algo raro que me pasa con la poesía de Kerouac, y es que siento que Kerouac implementa en su poesía ese mismo tipo de filosofía y modo de pensar que En el Camino, pero como que la ejecución resulta muy rara. Para comenzar, hace un hincapié en el verso libre, cosa normal dentro de la generación beat, aunque creo que Allen Ginsberg explota este recurso poético mucho mejor que Kerouac.